Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una oportunidad más que tenemos de bendecir al Señor y de estar juntos para llevar una vez más un estudio de la palabra del Señor. Como ustedes saben, los días miércoles estudiamos aquí en línea, estudiamos la palabra del Señor, diferentes estudios tópicos, y con el objetivo de contribuir al crecimiento espiritual, al desarrollo espiritual de los que están dispuestos y nos escuchan y participan con nosotros. Así que sean todos bienvenidos. Hoy es día miércoles 16, si no me equivoco. 16 de febrero del 2022. Esta es el Link Mission Christian Church en Sydney, Australia. Y que el Señor esté con cada uno de ustedes. Oremos, hermanos, para entrar directamente al estudio en esta noche. Padre bueno que estás en gloria, te agradecemos, Padre bendito, por tu amor, por tu misericordia que es nueva cada mañana, Señor. Cada día nos amanecemos y enfrentamos un día más, pero no es por nuestras fuerzas, sino es por tu amor, por tu misericordia, por tu protección, Señor, hacia cada uno. Gracias te damos y te bendecimos. Háblanos en esta noche, instrúyenos, Señor, que tu Santo Espíritu nos toque, donde quiera que estén los hermanos, las hermanas, los amigos viendo, que sean bendecidos. En el nombre de Cristo lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Bendito el Señor. Como decía, entonces continuamos. Es la palabra del Señor. Nuestro deseo, quizás no somos los más capacitados, quizás no somos los más preparados para desarrollar profundidades bíblicas, pero la misericordia del Señor es buena. La misericordia del Señor es grande, que en cierta oportunidad, como todos conocemos, utilizó hasta un burro. Así es que si estamos en esa categoría, no importa si el Señor nos usa, o una piedra Él dijo que podía usar, hermano, a cualquiera. Pero la palabra del Señor muchas veces escasea. Se recuerda en la época de Samuel, dice que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días, y Dios levantó a su siervo, hermano José Luis, nos llevó en el estudio la semana anterior, y es una gran verdad. Cuando la palabra del Señor escasea, muchos creen que la tienen, pero al verla se ven que están lejos. Y es lo que tratamos nosotros, de concentrarnos en la palabra de Dios, no en nuestras ideas, conceptos, opiniones, cosas. No, nuestra palabra, o lo que llevamos, es la misma palabra que está escrita en el libro de los libros. Y como ya sabemos, estamos estudiando en el capítulo 5 de Mateo, las bienaventuranzas que el Señor les dio a sus discípulos. Ya hemos estudiado en las semanas anteriores el origen de las bienaventuranzas, las razones para que las dio el Señor, y estudiamos las primeras 3 bienaventuranzas, llegando a los mansos. Entonces ahora vamos a continuar, pero antes de hacerlo, antes de leer en Mateo 5, quiero que veamos un par de versículos en el libro de los Salmos, donde el salmista refleja el mismo concepto que vamos a ver en esta noche. Si abrimos la palabra del Señor en el Salmo 42, en el Salmo 42 el salmista dice, versículo 1 en adelante, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Amén. En estos versículos, claramente el salmista, desde que empieza, dice: así como el ciervo, así como ese animalito, animal pequeño, está en el campo, está en la montaña,
y tiene sed de repente, ansía agua. Por eso ese siervo brama, clama, busca por las aguas, por las corrientes de aguas. Así como ese siervo busca las corrientes de las aguas, de esa manera yo busco las corrientes, yo deseo las corrientes, pero ¿cuáles? No las mismas del siervo, sino por ti clama mi alma, oh Dios, por ti. Esa misma sed del siervo, esa misma sed de deseo de tomar, de satisfacción, es buscada por el siervo salmista en Dios. De la misma manera. Y más adelante decía que él se recuerda que como él ha tenido sus lágrimas. Las lágrimas, dice, era el pan de día y de noche. Él se lamentaba. Por eso veíamos la vez pasada: bienaventurados los que lloran, los que se lamentan, los que se confrontan con Dios y ven la grandeza de Dios y su bajeza, su necesidad. El salmista dice: yo lloraba. A pesar de que él había disfrutado, como dice el versículo 4, yo me recuerdo aquellas bendiciones que tuve cuando llevaba a tu pueblo, Señor. Esas bendiciones fueron grandes, pero él también se lamentaba. Él no se mantuvo en ese pedestal de la bendición pasada. No, él continuaba, porque cada día necesitaba una bendición de Dios. Yo lloro ahora, dice, me lamento, pero que tengo sed del Dios vivo. Luego en el Salmo 107, el versículo 8 y 9, él dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Así como en el 42 habla del alma que tiene sed, aquí en el 107 dice del alma, la persona que tiene hambre. Dios la sacia, Dios la llena, Dios le da satisfacción, le suple esa hambre, esa sed, esa necesidad. Ese es el salmista, el Dios del salmista. Ese es el Dios que dice: ahora ustedes, discípulos, les decía, bienaventurados los que tienen hambre y los que tienen sed de justicia. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Veamos lo que dice aquí el salmista, el Señor en el Evangelio. Me permiten acá, volviendo ya al estudio, como vemos acá el Sermón del Monte, la parte número 4 que vamos a ver esta noche, hambre y sed. Entonces, volvámonos ahora a Mateo, que dice el capítulo 5. Ya leímos: pobres en espíritu, bienaventurados los pobres en espíritu. Ya leímos lo que decía: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. Esta noche vamos a leer versículos 6 y 7. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Luego dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermano, estas bienaventuranzas se van como complementando. Si usted puede ver las primeras tres: pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, son necesidades que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos. Estas son bienaventuranzas demostrando nuestro estado espiritual de necesitados. Pobres en espíritu, los que se lamentan, los que lloran, y los mansos. Esas son necesidades o virtudes internas de una necesidad humana que el Señor les vino a reflejar. Después les dice el versículo 6, ahora que tienen estas cualidades, ahora viene el centro, la realidad donde van a moverse las otras, todas las bienaventuranzas. Dice: hambre y sed de justicia. Esto, al tener hambre y sed de justicia, ya lo vamos a ver lo que significa. Va a producir también otras bendiciones. Va a producir algo que nos va a hacer accionar. Vamos a ser misericordiosos, por ejemplo. Entonces, veamos acá, pongámoslo acá, esta bienaventuranza. Son esta necesidad, dijimos. Aquí está: los pobres en espíritu, los que lloran y los mansos. Son bienaventuranzas
de esa necesidad interna. Luego tenemos el centro, tener esa hambre y esa sed. Es decir, va a ser una continuidad. Esto, ser pobre en espíritu, ser que llora o que se lamenta, o ser manso, va a ser una continuidad. Porque aquí dice hambre y sed, ya vamos a ver por qué digo continuidad. Pero al tener esto va a producir que vamos a ser misericordiosos, vamos a ser pacificadores y vamos a ser de limpio corazón. Esas son las acciones que vamos lo que vamos a actuar como resultado de esas bienaventuranzas anteriores. Entonces, continuemos en este concepto que ya lo vimos la vez pasada, que es lo que el Señor vino a proclamar. Todito esto, lo vuelvo a repetir y lo seguiré repitiendo, se refiere al evangelio del reino, las buenas nuevas. Estas bienaventuranzas, como lo dijimos ya, son el reflejo de lo que es el evangelio del reino de Dios. El Señor vino a predicar el evangelio del reino. El evangelio del reino, las buenas nuevas del reino, se reflejan en estas bienaventuranzas, que el siervo de Dios, el que pertenece a ese reino, debe poseer, lo cual lo va a hacer, lo va a formar, lo va a establecer como alguien diferente a los fariseos. La justicia es esta justicia, esta nueva justicia, no la justicia del arma, no la justicia de la mano fuerte, que es la justicia de los fariseos, de los religiosos. Recordemos que los religiosos hacen su propia justicia. No, la justicia vuestra, dice, va a ser mayor que la de los fariseos y los escribas. ¿Qué es esto? Que es poseer un espíritu pobre en espíritu, que es lamentarse de su situación delante de Dios, que es ser manso, o que es en este caso tener hambre y sed de justicia. Son cualidades, son verdades que el Señor le pidió, les mostró a sus discípulos que deberían tener. Luego más adelante podemos ver entonces la bienaventuranza número 4, versículo 6, los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué es eso, hermano? Es de tener hambre y eso de tener sed de justicia es un anhelo personal profundo, un anhelo personal muy grande. Hermano, esto no es algo pasajero, algo que diga, ok, yo sí tengo hambre, tengo sed. No, es algo profundo, algo grande. Hermano, cuando nosotros tenemos hambre, no hemos comido un día, podemos aguantarlo quizás. 2 días, quién sabe. 3 días, no se sabe. Y así podemos ir agregando, pues va a llegar un punto, o comemos o nos morimos. No digamos sed. De hambre podemos aguantar varios días, hasta 40 días. Podemos aguantar muchos, pero sin agua, sin beber, no podemos aguantar quizás ni 24 horas. La sed nos va a volver locos. Hermano, eso es lo que el Señor quería demostrarle. Tienen hambre y tienen sed de justicia. Ese es un gran anhelo, es un gran deseo, una pasión profunda por la justicia de Dios en nuestra vida. Y ese es el punto. Aquí estamos hablando de la condición en la vida de los discípulos. El Señor no les estaba explicando algo que ellos fueran a construir o que fueran a luchar contra los romanos o a luchar contra los que no creían, a sacar la espada en esos días. Y para ver allí, por ejemplo, el Señor tenía ese grupo de 12, los cuales eran hombres de todas las posiciones sociales prácticamente. Habían pescadores, hombres que eran bastante fuertes, toscos, diríamos, en su actuar. Tenía cobradores de impuestos, a los cuales nadie los quería, pero los tenía. Y tenían el opuesto a los cobradores de impuestos, que eran los celotes, los que celaban. Estos celotes, por ejemplo, Simón, el que se le llama Galileo, Simón, el celote se llama en otras partes. Ese era uno de los que pertenecían a cierto grupo
que eran muy radicales, muy celosos en cuanto a la posición del pueblo de Israel. Eran personas que luchaban a favor de su pueblo. Y como veían que los cobradores de impuestos trabajaban para los romanos, entonces los cobradores de impuestos se convertían en enemigos directos de estos celotes. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? El Señor integró ahí mismo a un publicano, a un cobrador de impuestos y a uno que era opuesto de ellos. Se hubieran matado, hermano. Se hubieran matado, porque ¿qué es lo que sucedía? Así como Simón. Este Simón, que era el celote, él entonces era de los que usaban. Llegó un punto que llegaron, no él, sino el grupo, esos que celaban todo. Ellos llegaron a un punto de usar armas. Entonces, y usaban el arma para una daga, un cuchillo, para matar a los que colaboraban con los romanos. Eran bien radicales, tenían un celo muy profundo, pero el Señor los llamó y los integró. Y por eso la gran necesidad, hermano, de que sus vidas fueran diferentes, porque si ellos no cambiaban interiormente, los discípulos no iban a funcionar. Si estos hombres que Dios había llamado de diferentes estratos sociales no tenían una vida nueva, iba a fracasar el mensaje de las buenas nuevas. No podían convivir humanamente, era imposible. Para empezar, eran judíos, y como hay una historia o un dicho que dice, cuando hay dos judíos hay cuatro opiniones. Es decir, ellos siempre tienen más de una opinión y hablan y tienen la razón, es su cultura. Pero aparte de eso, tenían diferentes aspectos religiosos como aspectos sociales. Ellos no podían integrarse humanamente. Por eso el Señor les dice, ustedes tienen que ser diferentes a los de afuera. Tienen que cambiar. Y aquí están unos detalles. Ahí donde les dice todas estas bienaventuranzas. Todas estas bienaventuranzas. Hermano, ahí viene la verdad de Dios. Cómo que Dios hace el cambio. Ese es una sed, hermano, que va a fluir en el interior de ser mejor, de ser diferente. Algo que nada en esta tierra nos va a poder saciar, sino solamente Jesucristo. Si el Señor no nos sacia de esa verdad o de esa necesidad, vamos a morir. Si el Señor no nos sacia o no nos da esa agua o no nos da ese pan, vamos a morir. Es el Señor el único que puede proveer, que puede darnos esa satisfacción de lo que necesitamos. Hermano, y si vemos aquí, cuando volvemos a lo que es hambre, por ejemplo, y sed, es el Señor por eso les usó esta palabra, porque ¿quién no sabe qué es hambre? ¿Quién no sabe qué es sed? Todos, desde el baby más pequeño, recién nacido, ya sabe que tiene que comer, ya sabe que tiene que beber. Es algo innato en el corazón, en la mente o en los genes del ser humano o de ser viviente, no solamente el ser humano, de todo ser viviente, de un animalito. Saben de que nacen con los ojos cerrados y saben que tienen que ir a alimentarse de su madre. Es natural. Por eso el Señor usó este término. No les dijo tienen deseos profundos, o no les dijo tienen ideas grandes. No, Él les usó dos palabras que todo mundo las usa todos los días: hambre y sed. Hambre y sed. Por eso nos dice, todos sabemos qué es eso. Y ese paralelo no se puede quitar. Lo mismo como sucede en lo físico, así sucede en este aspecto espiritual. Hambre y sed son necesidades diarias. Diarias, como ya dije. Hermano, ¿cuántas veces comemos al día? Normalmente sería quizás 2 veces para mantenerse más o menos bien. Pero a algunos les da por abusar y se van a comer 3 veces. Y otros son más abusadores y comen 4 veces. Y otros son bárbaros y comen 5 veces. Otros son extremistas y comen 6 veces. No sé, los voy a tildar de todo, pero
es algo que como es que lo podemos hacer y es una satisfacción física, se hace todos los días. Por eso, ¿y cuántas veces bebemos? Algunas personas que solo café podemos o pueden beber, no me incluyo, pero tomamos el líquido, lo necesitamos diariamente. Así es, hermano, en el reino de los cielos. Esa hambre y esa sed de justicia deben de ser diarias, continuas. No podemos pasar un día sin desear, como decía el salmista, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Tiene hambre de esa justicia de Dios. No dejemos pasar, hermano, cuando comamos la comida normal, esos sándwiches o lo que sea, algo que le guste a usted, esa yuquita frita. Cuando comamos eso, preguntémonos si así ansiamos la justicia de Dios. Cuando estemos tomando ese café perfecto, café negro, el long black, preguntémonos que si así deseamos tomar el agua de Dios. Preguntémonos, hermano, porque ese debería ser el equivalente. Por eso lo dijo el Señor, porque es algo que sabemos, como repito. Entonces, ¿ahora qué sucede? Cuando nosotros comemos o bebemos o comemos chatarra, comida física, chatarra, comida malísima, comida ligera, ¿qué es lo que sucede? Si alguien come así todos los días, esa persona se va a enfermar, le garantizo 100%, esa persona se va a enfermar muy gravemente. Si está comiendo comidas con grasas, lo va a disfrutar quizás unos meses, unos años, pero se va a ir rápido, en un pase directo al otro mundo, con sufrimiento muchas veces. Porque esa es la verdad, no podemos negarla. Pueden poner argumentos que se les ocurra, pero es la verdad, no se puede negar. Entonces, el que come o bebe chatarra con azúcares, con comidas artificiales, bebidas artificiales, ese va a sufrir enfermedades graves. Pero aquí viene lo espiritual. Si en lo espiritual hacemos lo mismo, hermano, es comida llamada espiritual, pero en realidad es chatarra. En realidad es comida ligera, evangelio ligero, evangelio drive-thru, evangelio que no satisface. Se va a enfermar. Por eso la Biblia habla de la sana doctrina. Es decir, si hay doctrina sana, es decir, que también va a haber doctrina enferma. Y la doctrina enferma, es decir, esa doctrina o esas enseñanzas que enseñan de todo menos la verdad de Dios. Les enseñan como los 4 pasos para recibir bendición de Dios, los 7 pasos para recibir el llamado de Dios, y empiezan a darle un montón de cuentos, mentiras, ideas y cosas, y lejos de la verdad de Dios. Eso es estar comiendo chatarra espiritual. Entonces, es verdad que vamos a necesitar satisfacernos el agua, la comida espiritual, pero sepamos, hermanos, buscar la verdadera comida, la verdadera agua. Como decía ahí el salmista, el siervo busca por las corrientes de las aguas, porque es el agua que está corriendo, que está fluyendo, no el agua estancada. ¿Qué es lo que sucede con el agua estancada? Crece bacteria, crece hongo, crece virus, crece contaminación química, crece todo lo perverso, lo malo, que los peces empiezan a morir. Entonces esa agua estancada que nunca se desarrolló, que nunca fluyó, que nunca creció, que nunca se alimenta, esa agua se va a ser veneno. No nos alimentemos de eso, alimentémonos de la fuente de vida, la fuente que salta, dice, para vida eterna. Esa es la sana doctrina de Dios. Tengamos cuidado, hermano, porque el Señor sabía que los discípulos iban a comprender que necesitaban satisfacerse, que necesitaban ser llenos, pero hay que saber, hermano, escoger la comida. No vamos a ir, hermano, a comprar todos los días comida pasajera. Imagínense comiendo mañana, tarde y noche, y como dije anteriormente, los que comen 6 veces, comiendo donas con azúcar y manteca y todo eso. Hermano, es un abuso. En realidad no es una satisfacción, es un abuso. Y es un atentado contra
Dice la palabra del Señor que somos templo y morada del Espíritu Santo. No abusemos, hermano. Muchos dicen, no, hermano, es pecado fumar, es pecado tomar. Claro que lo es. ¿Por qué? No porque se vende de alguna manera ilegal algunas de esas. No. Es pecado porque daña su cuerpo. Fumar, tomar, embriagarse es pecado porque va a dañar su mente, su corazón y su cuerpo físico. Lo mismo si nos estamos metiendo comidas que sabemos que son malas, es el mismo paralelo, nos va a dañar físicamente y después nos vamos a lamentar y vamos a pedir sanidad, pero el Señor no nos va a sanar, le aseguro, porque lo hemos abusado. No estoy vendiendo ninguna dieta, sino, hermano, estoy diciendo de que tenemos que ser cuidadosos cuando el Señor dice hambre y sed, en este caso espiritual. No nos vamos a llenar de cosas que no son verdaderas. Mucha gente sabe la última técnica, cómo saltar. Saltemos y sacamos un pañuelo y así el Señor nos va a bendecir. ¿Dónde salieron eso? ¿Qué tipo de comida espiritual es esa? Nada, chatarra. Alimentémonos de la sana doctrina. Otro punto más de la comida que todos sabemos, entre más físicamente hablando, si hacemos ejercicio, depende, no digo vamos al gimnasio, no, sino que estar activos. Trabaja duro, hace que tiene que caminar de aquí para allá, que tiene que levantar cosas pesadas, se tiene que mover, tiene que estar haciendo desde la mañana haciendo cosas. Esa persona, el mismo organismo le va a pedir más comida. El mismo organismo le va a pedir más bebida, porque va a estar activo. Va a necesitar esa comida. Lo mismo espiritualmente, hermano. Si estamos activos, laborando en el reino de Dios, el mismo Espíritu nos va a pedir esa comida espiritual. El mismo Espíritu nos va a estar haciendo sedientos de la palabra de Dios. Hermanos, entre más activos estemos en las cosas divinas, más hambrientos y más sedientos vamos a estar. Es el paralelo que yo puedo encontrar en al ver lo natural y lo espiritual. Una verdad tremenda. Por eso el Señor les enseñó que sean hambrientos y sedientos. Repitiendo, concluyendo con esto, de esa hambrientos y sedientos de la justicia. Allí va el punto. Hambriento y sediento de la justicia, de tener esa verdad de Dios, de poder hacer lo correcto de parte de Dios. Por ejemplo, en la Biblia nos habla de un caso, que en el caso de Zaqueo el publicano. Dice la palabra del Señor en el capítulo 19 de Lucas, ahí se nos habla de Zaqueo, que él era uno de los líderes de los publicanos, de los que cobraban impuestos, y además dice, era rico. Obviamente, si era de los que cobraban el impuesto, ellos recibían un bono, por decirlo así, un bono por los impuestos que cobraban a la gente. Algunos de ellos, la mayoría, abusaban y le cobraban más a la gente. Por eso la gente los odiaba, no los quería, y se hacían ricos, favoreciéndose a ellos mismos y dándole más autoridad o más bienes a los emperadores romanos. Por eso eran odiados. Zaqueo era uno de ellos. Pero vio un día que venía Jesús. Se subió al árbol. Recordemos que era un chaparrito, era un pequeñito él. Dice, aparte de ser rico, pero era pequeño. Se tuvo que subir un árbol y desde el árbol pudo ver a Jesús. Y el Señor le dice, Zaqueo, bájate de allí, le dice. Bájate, es necesario que esta noche esté contigo en tu casa. Y cuando llegó a su casa, después de la conversación, de estar juntos, Zaqueo fue conmovido. Zaqueo fue, aquí podemos decir, impactado. O como hablamos ya ahora en términos, después del Nuevo Testamento fue convertido por el poder del Señor. Imagínense, el Señor en su casa lo convirtió, le habló la verdad. Y cuando Zaqueo recibió ese compungimiento, esa confrontación, él dice, entonces Zaqueo dice, el versículo 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, se tenía que poner en pie, no lo miraban, ¿verdad? Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, dice, Señor, he aquí,
la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces, cuadruplicado. Hermano, ese tipo allí sí va a hacer justicia. O sea, cuando llegó a su vida el evangelio, la palabra de Dios, y lo conmovió, le impulsó a actuar con justicia. Si algo le he robado, a alguien se lo doy 4 veces más. La mitad de mis riquezas van a los pobres. Actuó en justicia. El Señor no le pidió eso. No le dijo, tienes que deshacerte de estos bienes, tienes que regresarlo todo. No, el Señor no se lo pidió, pero en su corazón fue conmovido. Y él actuó de esa manera. ¿Para qué? Porque había recibido ese llamado de Dios en ese momento. Hermano, tiene que haber un cambio para que actuemos con esa justicia. El hambre y la sed de justicia que nos va a producir va a ser un resultado de ese cambio que hay en nuestros corazones. Si no hay cambio en nuestros corazones, por mucha cosa que querramos hacer, no vamos a poder actuar en justicia. ¿Por qué? ¿Cuál es la justicia humana, hermano? ¿Cuál es la justicia que no pertenece al reino de Dios? ¿Cuál es? Dice Isaías, si bien todos nosotros somos como suciedad, dice, y todas, dice, nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. Esa es la justicia del hombre, como un trapo de inmundicia. Así lo presenta el salmista. La justicia, caímos, dice, todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Lo importante aquí, nuestra justicia es como un trapo sucio. Esa es la justicia del hombre, hermano. Cuando, al contrario de Zaqueo, que Zaqueo era el que saqueaba las casas, pero también cuando recibió la verdad, él fue conmovido a justicia y regresó, devolvió lo que se había quitado, quizás lo que se había robado, quizás un sicario, se había vuelto un sicario de las agencias de tributos. Él había sido uno de esos, pero cuando fue conmovido, volvió y regresó. Pero el que hace su propia justicia va a ser una justicia mala, una justicia perversa, porque su justicia es un trapo de inmundicia. Muchas formas, hoy en día, hermano, hay muchas formas sociales de querer hacer la justicia. El ser humano, y ese es el diablo el que está actuando hoy en día en las sociedades, el mismo diablo, porque sabemos que el enemigo viene para falsificar, para robar, para destruir, para mentir. Para eso viene el enemigo. Entonces, como sabe que el cristiano es el que va a ser un hombre o una mujer justos, el enemigo dice, no necesitas ser cristiano para ser justo. Yo te voy a enseñar, le dice el enemigo, cómo hacer justicia. Y es ahí donde se han inventado, por ejemplo, lo que conocemos como la corrección política o lo políticamente correcto. Para ellos, los que actúan de esa manera, ellos están actuando justamente. Ellos dicen que se dan a creer ellos mismos que están actuando en justicia. Pero lo que están haciendo es complicando la vida, es complicándose a sí mismos, es pasando por encima de lo que sea, porque ellos quieren actuar de una manera justa a su propia conveniencia. Hoy en día se han creado esos conceptos de, no sé si usted ha escuchado, de la unidad, conceptos de ser inclusivo, conceptos de ser resiliente. Son unas ideas que se les han metido y las van metiéndose a los niños en las escuelas. Eso es de ser inclusivo, es decir, que todos, si aquí alguien necesita, por ejemplo, lo que está pasando muchas veces, necesita un trabajo, no es necesario que sea una persona experta en ese trabajo. No, lo único que es necesario es que cumpla con esas metas sociales. Si pertenece a un grupo social que ellos le han tildado como un grupo que necesita ayuda, esa persona va a ser promovida a los cargos más altos, aunque no tenga la capacidad. Ese le llaman la justicia social. Eso a largo plazo genera distorsión. Eso a largo plazo genera convulsión, caos. Pero eso es lo que el diablo les ha metido en la cabeza a muchos.
en los políticos. No sé si ustedes saben, en muchos gobiernos hoy en día no necesitan tener gente capacitada, sino tener un balance de poder, dicen. Si son 50 diputados, que sean 25 mujeres y 25 hombres, aunque no estén capacitados, aunque no tengan la fuerza, la capacidad mental, intelectual. No importa. Lo importante es hacer el número equitativo, ese número de inclusivo. Y como vienen más, o ya no es hombre ni mujer, van a ser de los otros. Entonces van a dividirlo en 3 o en 4, porque hay tantos grupos que se han formado. Mujer, hombre, medio, otro cuarto, 3 cuartos, 5 cuartos, lo que sea, de uno y de otro. Entonces van a tener inclusividad, aunque sean buenos para nada. Eso es la justicia. Por eso la Biblia dice que son trapo de inmundicia. Y hieden a sobaco. Esa es la justicia del hombre. Maldad, pecado. Hermano, eso es lo que el diablo les está enseñando. Pero por eso el Señor les dice a los discípulos y a nosotros, ustedes son los que deben de anhelar, desear la justicia divina, la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia del hombre otra vez? Están hablando el feminismo, por ejemplo, otra forma moderna de hace varios años ya, y cada vez la están complicando más. Un feminismo que a tal grado que son capaces de matar a las mismas mujeres para alcanzar sus objetivos, sus agendas, sus deseos. Hermano, esa es la justicia del hombre. Pero no debe ser así con el Hijo de Dios. En Jeremías dice, espantaos, dice, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Entonces Jehová hablaba y dice a los cielos, espantaos, alarmaos, horrorizaos en gran manera. Temblad en gran manera, cielos. ¿Por qué? Porque mi pueblo ha hecho 2 pecados. Uno, me dejaron a mí, que soy la fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué es eso? Hablando de cisternas, está diciendo donde se van a saciar de agua, donde se van a saciar la sed. Me han dejado, han creado su propia justicia. Han hecho su propia justicia, no toman de mí, no vienen a mí, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si tomas de esa agua, le dijo el Señor a la mujer, no tendrás sed jamás. Es decir, va a tener ese deseo, pero va a estar fluyendo esa agua que salta para vida eterna. Pero no, cuando han dejado a Jehová, cuando nos alejamos de Dios y empezamos a tomar nuestra dirección, lo que estamos haciendo es haciendo cisternas con hoyos rotas que no retienen el agua. Creyendo de que están haciendo justicia, están haciendo lo contrario. Creyendo que están agradando, están haciendo lo que va por otros lados. Creyendo que están haciendo una justicia social. No sé si ustedes recuerdan, hermano, algunos tal vez en los 60s, 70s, 80s aún, se creó lo que se llamaba la teología de la liberación, una corriente modernista en su contenido en cuanto al contenido espiritual, según ellos. Según ellos, esa teología los iba a liberar a la gente, les iba a ofrecer mejor vida, les iba a ofrecer algo nuevo. Era impulsada por la Iglesia Católica, era impulsada por los líderes religiosos. Pero ¿qué pasó? Creó grandes trastornos sociales en muchos países del tercer mundo. Las guerras, algunas, no todas, algunas de las guerras que surgieron en nuestros países fueron impulsadas por debajo con esa idea de una reforma espiritual, de una teología de liberarse, de la liberación.
Pero ese, hermano, es una cisterna rota que no retiene el agua. Eso es. No se trata, hermano, de nuestra justicia, sino la justicia de Dios. El único que nos puede dar esa verdad es, como dice Isaías, ¿por qué gastáis, dice Isaías 55, por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Es decir, la justicia propia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Se va a deleitar si me oís, dice el Señor. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Esa, hermano, esa es la satisfacción que el Señor ofrece. Por eso es que el Señor dijo, está bienaventurados, dice, los hambrientos y los sedientos, porque ellos serán saciados. ¿Cuándo? Cuando escuchemos, así como dice aquí Isaías, cuando escuchemos a Él, vamos a comer, nos vamos a deleitar con grosura, con mucho, con abundancia. Esa es, hermano, la necesidad que tenemos de acercarnos al Señor. Solo Dios puede saciar esa hambre y esa sed de justicia. Solo el Señor, dice en Lucas, dice, a los hambrientos colmó de bienes. Bendito el Señor. Dice, a los hambrientos colmó de bienes. Él es el que satisface. Bienaventurados esos hambrientos, esos sedientos, porque ellos van a ser saciados. Jeremías dice, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Hermano, es la promesa de Dios, es la promesa del eterna del Padre, aún en el Antiguo Testamento, y después Jesús dijo, serán saciados. Ya en el Antiguo Testamento podemos ver aquí en Jeremías, podemos ver ya lo que vimos ahí en Isaías, acercándonos a Él y no cavando esas simientes o esas fuentes rotas que no retienen el agua, esas cisternas rotas. No es nuestra justicia, porque ya vimos que es una justicia mala. Y terminamos, hermanos, rápidamente acá, que al tener esta sed de justicia, entonces va a producir algo en el corazón, como ya vimos que Zaqueo produjo. Eso es lo que el Evangelio hace. ¿Y qué es lo que produjo? Que va a ser misericordioso. Va a ser misericordioso. ¿Qué dijo la bienaventuranza número 5? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esa es el nuevo fruto, diríamos, de haberse saciado y haberse comido la verdad de Dios, haber disfrutado con grosura la verdad de Dios. Se va a convertir en alguien que va a proveer misericordia. ¿Cómo son nuestros actos, nuestras acciones? ¿Son actos misericordiosos? Hermanos, si somos parte del reino de Dios, esta va a ser una de esas características. Vamos a actuar en misericordia. Dice Job, el atribulado es consolado por su compañero. El que está con problema, su compañero le da la mano. Eso es tener misericordia. Dicen Colosenses, vestidos, dice, pues, como escogidos de Dios. Recordemos que ese es el punto clave, no es de nuestra fuerza, porque nosotros no lo podemos lograr con nuestros méritos. Es el llamado de Dios, como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Vestidos de qué? De entrañable misericordia. ¿Qué es eso de vestidos de entrañable misericordia? ¿Qué es? Es algo que vamos a usar. El vestido no se echa en la bolsa, el vestido se pone encima, nos cubre. Vamos a reflejar, vamos a tener ese atavío que va a mostrar que somos misericordiosos, que tenemos misericordia. Ese es, hermano. Por eso el Señor dice, bienaventurados
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Después dice, en Santiago habla mucho de esto. En la iglesia el día domingo por la mañana, en la parte inglesa, estamos estudiando Santiago. Y ahí podemos ver en Santiago que Santiago da a entender que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Eso es lo que Santiago da a entender. El que sabe qué es lo correcto, pero no lo hace, es pecado. Porque no lo hizo, sabiendo qué tenía que hacer. Y si nosotros sabemos que es actuar en misericordia y no lo hacemos, se nos contará por pecado. Dice, porque el versículo 13 de Santiago capítulo 2 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. Por eso es la bienaventuranza, hermano, porque ha de haber juicio sin misericordia para el que no hace misericordia. Versículo en Salmos dice, con el Señor hablando a su pueblo, dice, con el que es misericordioso, te mostrarás misericordioso, dice. Me mostraré misericordioso con aquel que es misericordioso. El salmista le decía, tú, Jehová, te mostrarás misericordioso con el que es misericordioso. Bienaventurados los misericordiosos. Aquí no está hablando, hermano, de misericordia en el sentido de que vamos a alcanzar misericordia nosotros, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No está hablando de misericordia para salvación, no, porque recordemos que aquí les estaba hablando a sus discípulos, los cuales ya habían sido receptores de esa misericordia. El Señor ya los había llamado. Aquí está hablando de esta otra misericordia, de actuar con los demás, con el prójimo, de actuar con los que están a nuestro lado. No la misericordia para ser salvos, porque esa no la podemos alcanzar. Esa misericordia es de Dios. Aquí está hablando de cómo vamos a actuar, cómo vamos a imitar al Señor, porque Él es el que nos dio de esa misericordia. Dice, el Señor ya nos dio su misericordia, salvándonos de la muerte y perdonándonos. No porque seamos misericordiosos o buenos, no se trata, hermanos, de esa misericordia, se trata de la misericordia que vamos a actuar con el prójimo. Como es el caso, con esto finalizo, ya voy terminando como 3 veces. Este es el caso de Mateo capítulo 28. En Mateo 28 lo vamos a leer rápidamente, ahí ya conocemos, pero lo vamos a leer. Dice, por lo cual el reino de los cielos, dice, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y vender a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Hermano, esta es una parábola que el Señor les dijo. Y maravillosa lo que el Señor decía, que es el reino, dice, el reino de los cielos. Recordemos que todo lo que el Señor hablaba era del reino de los cielos, porque eso es lo que Él vino a dar. Y entonces ese reino de los cielos es igual, dice, a este hombre, a este siervo. Cuando él le debía, ¿cuánto le debía a su señor? Dice 10,000, aquí dice 10,000 talentos le debía al jefe, al mayor, al dueño, y no le podía pagar. ¿Qué era el derecho del dueño? El derecho era venderlo, a ver si podía recuperar algo, vender su familia, vender todos como esclavos, hacerlo esclavo, quitarle los bienes que tenía para recuperar algo. Pero como le pidió misericordia,
El hombre fue conmovido y le perdonó la deuda. Perfecto. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice, pero Él nos sacó, Él nos removió del pecado, nos sacó de allí. Hemos sido perdonados por misericordia. Pero después este hombre, cuando él fue perdonado, se encontró con otro consiervo suyo. Otro consiervo, saliendo aquel, dice yo, a un consiervo, a uno de sus consiervos, otro igual a él, otro necesitado igual a él. Y entonces le dice, ya me recordé, le dice, vos me debés 100 denarios. 100 denarios, él le debía 10,000. Este otro solamente le debe 100, un poquitín. Y no le dice, mira, fíjate que te voy a contar algo. Yo le debía 10,000 al jefe y me los perdonó. Así es que vos me debes 100 a mí. Mira, yo te los perdono. Eso hubiera sido lo que el Señor esperaba. Pero no le dice, págame esos 100. Y lo agarró y estaba degollando. ¿Eso es ser misericordioso? Definitivamente no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le sucede a estos que hacen eso? A los que no son justos, a los que no tienen misericordia. Dice, más aquel no le quiso pagar, sino que se fue. Entonces dice, cuando lo estaba queriendo degollar, no pudo pagarle porque no lo tenía. Entonces le dice que lo metió a la cárcel hasta que se le pagase la deuda. Ahora, cuando vieron todos los otros esto, le fueron a decir al jefe, mira lo que hizo este, ¿no le habías perdonado tú 10,000? Mira lo que hizo con el otro. Entonces el Señor le llamó y le dice, siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné, le dice, porque me rogaste. Por eso te la perdoné, no porque eso es bonito, no, te la perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú, le dice, también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también dice, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ese es el evangelio y es duro, hermano. Eso es duro. Muchas veces nosotros somos incapaces de mostrar misericordia contra un error, para decir algo, contra un error de un hermano, de una hermana, de un amigo, de alguien, de nuestra familia. Un error, no es algo que tal vez lo programó hacerlo. No. Algo que le pasó y falló. Somos incapaces. ¿Y cuánto se nos ha perdonado a nosotros? Montones, hermano. Por eso dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermano, esta es la verdad de Dios. Estas son las bienaventuranzas. Estas son las bienaventuranzas. Bienaventurado el que tiene hambre, como ya vimos, y sed de justicia, porque será saciado, y eso le va a producir que va a ser misericordioso. Y si es misericordioso, alcanzará más misericordia. Más misericordia. Esa es, hermano, la promesa y la bendición de Dios. Quiera el Señor que podamos ser fructíferos, efectivos en este llamado que hemos recibido, porque, hermano, somos parte de ese reino de Dios. Somos parte del reino de los cielos, de las buenas nuevas de salvación. Y todo esto que hemos visto, estas bienaventuranzas que seguimos viendo, es un reflejo de eso, de que es ser parte del reino de Dios. No nuestra justicia propia, que es trapo de inmundicia, no esa, es la justicia de Dios. Bebiendo del agua viva, bebiendo de la fuente. Gracias a Dios que podemos entender eso, hermano. Y pidámosle a Dios que nos ayude siempre. Padre bendito, gracias, Señor, porque necesitamos tu ayuda para poder realmente crecer en este conocimiento tuyo. Necesitamos de tu ayuda, oh Dios, para poder desarrollarnos en esta verdad y poder hacer así verdaderamente tus discípulos. Ayúdanos, Señor, bendícenos.
muestra tu gloria en nuestras vidas, Señor. Somos incapaces, pero necesitamos tu guianza, tu mano, tu ayuda, Señor, para así salir adelante. Ayúdanos, Señor, ayúdanos y bendícenos, que queremos agradarte más a ti cada día. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Gracias, Señor. Amén. Bendito el Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos, y la paz del Señor esté en vuestros corazones. Y con ayuda de Dios nos estaremos viendo en la próxima enseñanza. Que el Señor se quede con cada uno.